Bueno amigos, como lo prometido es deuda, aquí les tengo el segundo video que les prometí para este domingo acerca de otro tema relacionado. Ya pasamos por el tema del poder y vamos a hablar sobre las diferencias y la diferenciación del otro y sobre todo la estereotipación. Pero ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque vamos a hablar de un autor que se llama Stuart Hall, que nos habla de el espectáculo del otro, haciendo un especial hincapié en las diferencias y por qué nos interesan tanto recalcar en las diferencias de los otros. Les voy a hablar un poco acerca de las 4 explicaciones que nos da Stuart Hall en su texto de por qué es importante la diferencia. Hay 4 explicaciones. La primera viene de la lingüística y se refiere al significado de las palabras. La diferencia importa porque es esencial para el significado. Sin ella, el significado no podría existir. Entonces, yo puedo definir lo otro puedo definir a partir del contrario. Entonces, digamos, no defino, aquí pone el ejemplo, por ejemplo, entre negro y blanco, que algo es negro no por su cualidad de negritud, por decirlo así, o de blanquitud, sino el negro pues se significa precisamente porque se diferencia del blanco, es el opuesto del blanco y eso le ayuda pues a su significado. La segunda explicación, que también viene de las teorías del lenguaje, es que necesitamos de la diferencia porque solo podemos construir significado a través con el diálogo con el otro. Esto que ya se viene hablando de que es muy importante para pues, la construcción de conocimiento, el diálogo con el otro siempre, siempre, siempre se va a necesitar. No, o sea, es imposible salir de ello. Siempre vamos a estar dialogando con otras personas y enriqueciendo nuestros conocimientos a partir del diálogo con otros. Tenemos una tercera explicación que dice que es antropológica. El argumento es que la cultura depende de dar significado a las cosas asignándolas a diferentes posiciones dentro de un sistema de clasificación. La marcación de la diferencia es así la base de ese orden simbólico que llamamos cultura. Entonces los seres humanos somos muy dados a clasificar, ¿no? Entonces nosotros clasificamos los alimentos, clasificamos los animales y eso nos sirve pues para construir estos órdenes simbólicos de la cultura. La cuarta clase de explicación es psicoanalítica y se relaciona con el papel de la diferencia en nuestra vida psíquica. Dice que el argumento aquí es que el otro es fundamental a la constitución del sí mismo, a nosotros como sujetos y a la identidad sexual. Según Freud, la consolidación de nuestras definiciones del yo y de nuestras identidades sexuales depende de la forma en que fuimos formados como sujetos. Bueno, dependiendo de qué pues explicación te guste más o como por qué rama más te inclines, te puede gustar una u otra diferencia, una u otra explicación de por qué es necesaria la diferencia. A algunos les gustará más la explicación psicoanalítica o la antropológica o la lingüística. Pienso que todas son igual de válidas, cada quien pues puede identificarse más con una o con otra. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en algo y es en lo siguiente, crear diferencias es muy importante, pero ojo, hasta qué punto eso pasa de ser algo importante o esencial, ya sea para hacer clasificaciones, distinciones, crear significados, pero hasta qué punto puede empezar a ser peligroso y empezar a crear discriminaciones. Aquí es cuando ya caemos en lo que llama el espectáculo del otro o la estereotipación, algo que desafortunadamente vimos mucho en nuestra sociedad. Una cosa es que pues yo me diferencie del otro porque siempre tengo diferencias con los demás y otra cosa es que yo lo estereotipe. Mediante los estereotipos yo reduzco a la otra persona a una sola cosa.
una cosa que tienen los estereotipos es que no son ciertos, sino que tratan de tomar una característica, por decirlo así, y generalizar y definir a partir al otro solo a partir de esa característica y así que el otro sea nombrado y relacionarme solo de esa manera. Entonces está pues los típicos clichés de por ejemplo los estereotipos que se relacionan con los hombres y con las mujeres, que antes, bueno, supongo que, bueno, esto ya se ha superado un poco, que el estereotipo que las mujeres eran solo para pues cuidar a los hijos o solo sirven para las tareas del hogar. Pienso que ya con más acceso a la educación esto se ha ido superando poco a poco, pero ahora los estereotipos se fueron de este campo a las carreras. Entonces los hombres estudian, no sé, carreras relacionadas con matemáticas y las mujeres estudian ciencias humanas o estudian porque se inclinan más, digamos, o para ser profesoras o lo que tenga que ver más pues con la psicología o la sociología y todas estas carreras, y eso sirve incluso para justificar que porque las mujeres ganan menos y porque los hombres ganan más, pero pues esto no debería servir como pues como justificación, pero ahí está esos estereotipos. Tenemos estereotipos relacionados incluso con ciertas profesiones, no sé, que quienes estudian psicología es porque tienen un problema o que yo no necesito ir al psicólogo porque no estoy loco, o los psicólogos, no sé, estudiaron psicología porque no saben nada de matemáticas o porque no les gusta o no alcanzan a comprender y así con muchas carreras y muchas cosas, los estereotipos que tenemos en cuanto a las otras razas, que es sobre todo de lo que habla Stuart Hall, que es considerado el padre de los estudios culturales. Él estudió mucho esto de la estereotipación, el racismo, las prácticas excluyentes, discriminatorias. Em, Sobre todo quiero enfatizar mucho en esta del racismo porque yo pienso que todos en algún punto de pronto hemos tenido estas actitudes, solo que tal vez las tenemos tan interiorizadas que no nos hemos dado cuenta de, pues, de esto. Eso no puede servir como una excusa, sino pues tenemos que hacernos conscientes de ello y decir, bueno, si ya lo sé, ¿cómo lo voy a mejorar en un futuro? Entonces veíamos un video de una activista social que se llama Juan Daniel Mosquera, que hablaba de la manera como a veces se refieren, él es pues, de raza negra, entonces cómo tenemos de normalizado, por ejemplo, decirle, hey, negro, o sí, entonces esto, cómo decirle solo la palabra negro, sí, que puede ser tomado tanto de manera despectiva o no, pero ¿por qué llamarlo así? O negro, o negrito, o todo esto. Y uno dice, no, pero es que yo lo digo con cariño, yo no lo estoy diciendo, yo no te estoy insultando, pero es que pongámoslo al revés. Nosotros tenemos muy normalizado eso y no creemos que sea normal, entonces lo reducimos solo a eso. Él es solo negro, no puede ser otra cosa más. Pero pues no estamos acostumbrados a escuchar a que alguien diga, ole, blanco, ¿sí? Eso es raro. Pero entonces, ¿por qué con las personas de raza negra sí? ¿Por qué como decirle ole negro está bien, ¿sí? O por ejemplo, eso no se escucha raro, pero cuando a una persona blanca, pues yo por lo menos nunca he escuchado que la llaman así, blanco o blanca, ¿sí? Entonces, muchas veces estas personas dicen, no me digas negro, llámame por mi nombre, pero pues al mismo tiempo, esto pues puede generar una controversia, ¿no? Porque puede quienes digan, listo, esto puede ser como un marcador identitario que se puede tomar como algo ofensivo, pero por el otro lado puede servirle a estas personas para reafirmarse en su identidad como, pues, como persona de raza negra. Lo que yo opino
es que, por ejemplo, quienes vivan el racismo son las personas racializadas las que deben opinar cómo quieren ser nombradas, y si nosotros estamos teniendo una actitud, bueno, racista, que sea ellos quienes nos digan y nosotros pues como callarnos y escuchar, porque si nunca hemos sufrido de esto, pues nunca vamos a saber. Entonces, escuchar a estas personas como, oye, no me gusta que me llamen así, es ofensivo para mí escucharlas, cómo quieren ser nombradas para no caer pues en estos estereotipos y naturalizando estas prácticas excluyentes. Hace muy poco, de hecho, les recomiendo, hay una candidata presidencial, bueno, precandidata presidencial para el otro año, bueno, para aquí en Colombia, que hace poco dio una entrevista explicando sobre todo esto del racismo y dando unos consejos pertinentes. Yo pienso que es importante escucharla. Se llama Francia Márquez, por si la quieren buscar o la quieren ver. Aquí abajo voy a dejar pues como la entrevista que dio. Y es que es eso como escuchar qué tienen ellos por decir, que, o sea, escuchar a quienes lo han vivido. Yo pues personalmente nunca he vivido pues el racismo, entonces si no lo he vivido, pues lo que debo hacer es pues escuchar, sentarme y escuchar qué es lo que tienen ellos por decirnos a nosotros. Y esto es solo una entre muchas maneras de estereotipar a los otros, que es básicamente eso, esencializar, reducir, naturalizar al otro, reducirlo a una sola cosa. Entonces él ya no es una persona, sino se identifica con esa característica que yo le puse porque ya lo estereotipé como esto, y él es solo eso. Él no puede ser otra cosa sino como yo lo estereotipé o como yo lo quiero ver. Y eso marca pues nuestras relaciones del día a día. Entonces aquí pues lo relaciono con el tema actual de esta precandidata. Por favor, escúchenla. Es una mujer muy, muy valiosa, tiene pues un mensaje muy valioso para todos nosotros. Y ya, creo que eso sería todo. Nos vemos el otro domingo, si se puede.